las PASO. Se están discutiendo estas cuestiones y tienen que ver con las estrategias electorales de cada distrito, pero acá ocurren otras cosas porque, y les adelanto algo, creo que no hay espacio político en la provincia de Buenos Aires que quiere ir a las PASO. Es decir, todos quieren suspender la PASO, pero sin embargo hoy no hubo quórum en la legislatura y vamos a contarles por lo menos qué cosas están en juego, cuáles son las lecturas que podemos hacer un poco a la distancia, un poco con información sobre esa situación. 4:47, quiero saludar a Martín Burgos, economista, a ver si nos ayuda a pensar qué va a significar para la Argentina este nuevo acercamiento, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones en las que se está dando. Hola Martín, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Gaby Radich y Luispa Giniger te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por este rato, Martín. A ver, tengo una pregunta y después una reflexión de un diputado que ayer le dio el acuerdo a ir por decreto al fondo al gobierno, a ver qué pensás sobre ese argumento. Pero primero déjame preguntarte, ¿qué tenés para decir respecto del argumento del gobierno, que esta vez es distinto un acuerdo con el fondo del que se desconoce monto, tasa, plazos? Pero el gobierno dice, esta vez es distinto porque nosotros el ajuste ya lo hicimos. Y el gobierno y el Fondo Monetario, mira qué furcio, tiene confianza en que no nos la vamos a patinar sosteniendo el déficit fiscal. ¿Vos frente a eso qué decís, Martín? Que el problema no es el déficit fiscal, o por lo menos el menor de los problemas hoy por hoy. Me parece que la discusión pasa por el ajuste del dólar, porque el FMI tiene casi como consigna o muy internado, digamos, internalizado, de que tiene en la cabeza un modelo de tipo de cambio alto. Eso implica alguna devaluación y que ve que ese modelo es el modelo para los países como los nuestros para salir adelante. Así que el principal problema no es, efectivamente, no deben estar discutiendo acerca del ajuste, sino que están discutiendo acerca de lo que es el ajuste en el sector externo, que eso nos pega más, incluso te diría, que el ajuste fiscal. ¿Qué quiere decir ajuste en el sector externo? O sea, ¿qué podría una, plantear el fondo? una devaluación. Una devaluación fuerte, digamos, se puede hablar de fácilmente 30-40%, o una banda, se habla mucho de una banda. Entonces, bueno, en una banda que va de 1.400 a 1.500, para decir algo, ya implica una devaluación importante del oficial, bueno, del oficial estamos hablando, ¿no? Así que bueno, eso es un primer problema que yo te diría que obviamente el gobierno no habló de eso, habló de otra cosa, de la cuestión fiscal, pero acá lo que está en juego y siempre es el problema mayor de Argentina es el sector externo. Lo otro, yo te diría que es secundario, más allá de que implica marcha, implica cierres del ministerio, del INADI, el ajuste obviamente de los jubilados. La otra parte, la parte del sector externo, nos puede llegar a afectar a todos, porque una devaluación significaría automáticamente un incremento de todos los precios y un retorno de la inflación. No, sería eso sobre el ajuste u otro modo de ajuste, digamos, ¿no? Sí, son las dos cosas, pero está claro que termina impactando a todo el mundo, mucho, o sea, en todo el universo de los trabajadores, el impacto de una devaluación va a ser completo, van a subir todos los precios, sobre todo de los alimentos. Por ahí el impacto fiscal termina siendo más puntual porque afecta sobre todo a los jubilados, por ejemplo, ¿no? Sabemos que todos somos jubilados a futuro o esperemos que serlo, pero hoy por hoy es puntual, digamos, ¿no? Martín, también era la solidaridad de lo del miércoles, pero es cierto que hasta el miércoles pasado los jubilados estaban peleando un poco solos. Martín, ¿cómo andás? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte por la cifra, la famosa cifra. No hay precisiones en relación a la cifra que prestaría, lo pongo en potencial, el Fondo Monetario Internacional. Está claro que la decisión es del fondo, no se trata de cuánto quiere que le preste el gobierno, sino lo que el Fondo Monetario considera que es razonable, entre comillas lo pongo, prestarle a la Argentina. ¿Cómo hace el Fondo Monetario? ¿Cómo evalúa, cómo define esa cifra que hasta ahora no circuló con precisión? Bueno, yo creo que hay una cuestión técnica y otra cuestión que es más política, obviamente. Política es simple, en lo que el préstamo que fue en el 2018 fue simplemente
un préstamo de Trump a Macri para financiar la campaña, fue eso, no había otra medida que esa. Pero después, en términos técnicos, hay una relación entre la cuota que vos ponés en el Fondo Monetario, todos los países ponen una cuota en relación a su PBI, y esa cuota es la que te indica un poco hasta cuánto técnicamente podrías llegar a tomar. A ver, ya sabemos que estamos pasadísimos de esa cuota, porque digamos, fue un objeto de debate ya del préstamo de FMI del 2018. Claro. Estando pasadísimo, uno dice, bueno, ¿qué le hace una raya más al tigre, para decirlo así? Y entonces se habla de 10, de 20, de $1.000 millones. Acá, de nuevo, el gran tema no es un tema de stock, para decir así, es decir, cuánto te dan, sino que después en la dinámica económica, en el flujo que aparezca, si la salida de dólares, que desde diciembre se habla poco en la prensa, pero es terrible, es un día a día de muchísima salida de divisas, que no se veía mucho porque estaba compensado por las exportaciones que salen en estos tiempos, pero que han llegado a justamente esta última semana a ser mucho más voluminosa y a generar reducción de reservas. El tema es que el FMI, la idea es que no te presta plata para bancar las reservas. Claro, claro. Bueno, te pregunto no te presta esto. la plata Sí. para que vos vayas a financiar el tipo de cambio bajo, el tipo de cambio apreciado, como se dice, en la actualidad, porque justamente ese es el modelo económico que no quieren. Bueno, te lo preguntaba precisamente también para llegar a la idea o a la pregunta en relación a qué es lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional al prestarle dinero a un país como la Argentina, que ya tiene una deuda enorme, ¿no? Porque uno podría decir, cualquier prestamista, un banco, la organización que vos quieras, uno imagina que si presta plata es porque hay un negocio ahí, quiere cobrarla con intereses, etcétera. En el caso del Fondo Monetario Internacional, ¿el negocio está en la devolución o en que no se las devuelvas y en todo caso poder tenerte agarrado de otra manera? Bueno, yo creo que hay una interpretación política que siempre es la misma. Acá es te presto la plata, pero te condiciono en el sentido que te digo lo que tenés que hacer. En su momento, Alfredo Calcaño, en los años 2000, y la gente del Plan Fénix más ampliamente, le gustaba decir esto de que es como si fueras a un banco, pidieras dinero prestado y el banco definieras qué tenés que hacer en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, con lo cual es distinto del banco. El banco no se va a meter en las condicionalidades y sobre lo que tenés que hacer, o un bonista. El Fondo Monetario efectivamente se está metiendo en tu política y en los hechos terminan teniendo incluso oficinas en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, pero siempre hay una oficina en estos casos que son de gente que se termina dedicando que son del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ya tenés en el cual todos los papeles, todo lo que estás haciendo termina circulando, o tenés que informar al FMI de todos los movimientos que estás haciendo. Entonces, esa es un poquito la gravedad de la situación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero digamos que simplemente va a seguir lo que venía sucediendo desde el 2018. Martín, estamos charlando con Martín Burgos, economista. A mí me sorprendió mucho, para mal. No es que me haya sorprendido lo que ocurrió. Me sorprende que no haya una reacción política, o por lo menos de la ciudadanía, un poco más fuerte respecto a estos discursos. La posición de Miguel Ángel Pichetto, que dijo que le parecía una barbaridad el modo en que el gobierno estaba planteando el tema, pero que acompañaba igual, y Juan Manuel López de la coalición cívica, toda la coalición cívica, en su representación del republicanismo que implica Carrió para la Argentina. Dicho sea de paso, la coalición cívica era socia de Juntos por el Cambio en su momento, y los argumentos de Carrió eran exactamente los mismos que ahora, para acompañar y votar a favor del decreto, pero tuvieron que salir a aclarar un poco las posiciones. Y me interesó un tramo de Juan Manuel López argumentando las razones por las cuales era necesario darle este cheque en blanco al gobierno. Me gustaría que lo escuches y que nos digas qué pensás sobre este argumento. Dale. El gobierno tendría que hacer un ajuste aún mayor. O sea, si nosotros no autorizáramos el acuerdo con el fondo, en el peor de los casos tendríamos
una situación de patinada del dólar, de vuelta de la inflación... Perdóname, Juan Manuel, depende. Sí. Depende qué sea ese acuerdo. Bueno, ahí voy al acuerdo. Tendríamos o una crisis o un ajuste más grande, porque no hay otra persona que te preste plata. ¿Qué es el acuerdo? ¿O qué sabemos del acuerdo? Vinieron funcionarios al Congreso a explicar. O sea, este es el primer DNU que mi partido ratifica en su historia, pero también es el primer DNU que un gobierno te dice, mira, yo te lo pongo en el Congreso, ratificámelo o rechazámelo. O sea, la vía, el instrumento lo decidió el gobierno. Está perfecto, explícame qué es el acuerdo. ¿Qué te dicen los funcionarios? Hay 4 años de gracia, hay una extensión del plazo del acuerdo a 10 años, hay una baja de la tasa de interés. Todo eso, en principio, es beneficioso para la Argentina. Y puede haber fondos frescos. Y vamos a usar los fondos frescos para este destino. Las reservas negativas del Banco Central y las letras intransferibles del Tesoro, que desde el año 2006 el Estado Nacional, no importa el gobierno, le mete al Banco Central y han destruido su balance y la confianza que merece este organismo, que en países como Perú, por tener un Banco Central poderoso e independiente, hay crisis políticas todo el tiempo, pero la macroeconomía no se mueve. Me interesaría mucho escuchar tu reflexión, Martín Burgos, sobre esto que decía Juan Manuel López a Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos. Bueno, hay una ensalada de muchas cosas, ¿no? Me parece que, número uno, que tiene que quedar claro que la deuda del FMI es una nueva deuda, y que esto de las letras intransferibles es un chamullo que nos hacen, como el que hicieron hace un año respecto de que las LELIC se eliminaban. Simplemente las LELIC pasaron a ser, la deuda del Banco Central pasó a ser una deuda del Tesoro. Bueno, acá algo por el estilo está pasando, es simplemente un cambio de cuenta, una transferencia de un banco a otro, que las dos cuentas son mías, punto, eso no es una deuda. No, y que no es lo mismo una deuda con el Banco Central que una deuda con un organismo como el Fondo, ¿no? Por otra parte. Por eso. O en pesos y en dólares. Entre el Tesoro y el Central, sí, la deuda que tienen, hay que ponerle un nombre y le ponemos deuda. Tiene que entrar en un balance, le ponemos en el pasivo. Pero después en consolidado el Estado no tiene ningún sentido. Bien, eso por un lado. Eso por un lado. Después no queda claro para nada esto de los fondos frescos del Fondo Monetario Internacional, porque esos fondos no te los van a dar para que vos financies un modelo que, como hasta ahora y como lo venimos subrayando, viene perdiendo dólares a lo loco. Este modelo viene perdiendo dólares a lo loco desde todo el año pasado y también. Entonces es un modelo que es insustentable desde el sector externo. Y el fondo te está diciendo, y esa es la discusión, de que esa plata no es para financiar un tipo de cambio como el de ahora. Sí, vos lo que decís es, más allá de que ahora tengo un respiro en términos de dólares, el hecho de que es un modelo económico que pierde dólares todo el tiempo o que no estimula el ingreso de nuevos dólares, continúa, con lo cual es un dinero que no va a tener un efecto positivo para el propio modelo. Es decir, lo único que va a hacer es ganar tiempo para postergar la crisis, ¿eso decís? Exactamente. En verdad lo que está pasando, peor en verdad, lo que está pasando es que se están usando hemos perdido de reservas 1.200, 1.300 millones de dólares de reserva en una semana. Entonces, si tuvieras que elegir una pregunta para hacerle a todo el planteo del gobierno, vos dirías, contame de dónde van a salir los dólares a futuro. Contame de dónde, cómo estás pensando vos generar ingreso de dólares. Esa pregunta hoy por hoy los dólares están saliendo de los depósitos en dólares de los argentinos. Entonces, la cuestión es que vos podés hacer eso puntualmente, la cuestión de las famosas reservas netas negativas. Pero no lo puedes hacer siempre y que tu modelo se sustente en utilizar en los depósitos de los argentinos para financiar un tipo de cambio que al fin y al cabo lo único que hace es que 3 millones de argentinos se vayan a Brasil, de que las importaciones, que acá esté todo caro y que las importaciones baratísimas. No, este modelo no va para ningún lado, pero además hay algo que quiero subrayar y es que lo veníamos diciendo, con el modelo de Macri, con el modelo incluso de Alberto o los anteriores, nunca había, el sistema bancario era sólido. Acá lo que se está empezando a hacer es se está empezando a jugar con el sistema bancario, lo cual es un problema, porque no es solo un problema cambiario. No había escuchado decir esto hasta acá, Martín, ¿eh?
Pero, y sí, si empieza a haber una corrida ahora contra los dólares en los bancos, hoy, digamos, hace 3 años, 2 años, que siempre está ese miedo, y yo siempre decía, y poco importaba a los gobiernos, decía no pasa nada. Pero ahora, este gobierno está jugando con eso, pero además... Para explicarnos bien, porque ¿de qué manera sostenerlo sobre los depósitos? ¿De qué manera el gobierno está jugando con el fortalecimiento del sistema financiero, bancario? Y porque las importaciones están creciendo, las importaciones se tienen que pagar con reservas, las únicas reservas que tiene el gobierno en serio son en verdad los encajes de los depósitos en dólares de la gente. Entonces, las importaciones se están pagando, hay un incremento de las importaciones, porque vos me decís, che, esto lo hacemos puntualmente un par de meses, porque estamos mal, pero después recomponemos. No, todos los meses venimos peor. Teníamos 28 mil millones de dólares de reservas brutas, es decir, contando los depósitos, hace 10 días. Hoy bajamos la barrera de los 27 mil y estamos el número era 26.800, me parece, en el día de hoy. 26.800. Yo no había escuchado, hace una semana. No había escuchado a algún analista que esté haciendo esta advertencia que hace Martín Burgos. Eso es lo más importante de hoy. Lo más importante de lo que está pasando es que se están usando la guita de la gente. Y no es, yo creo que a veces el discurso, bueno, las cosas que uno escucha, está pasando por cosas que por ahí, qué sé yo, comunicacionalmente pueden ser interesantes, pero en términos de lo que se charla en la mesa entre los economistas, es un poco esto, de que, che, ojo que esto no es solo un tema cambiario, se está transformando en un problema bancario, si sigue esta tendencia. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Me parece que la propia oposición, no sé si hasta qué punto es consciente de eso que está pasando, y yo creo que deberían usarlo un poco más como argumento, como diciendo, este modelo no solo que no va porque vamos a devaluar, sino que hay un problema grave con los depósitos, y todo esto puede llegar a terminar muy mal. Lo que pasó con De la Rúa era un tipo que venía muy mal, que efectivamente el tipo de cambio estaba recontra atrasado porque había devaluado de Brasil, como pasó el año pasado acá, y además estaba empecinado en guardar el 1 a 1 de la convertibilidad, en un momento en que los precios internacionales de las commodities, de la soja, eran bajísimos, como exactamente está pasando ahora. A ver, Martín. Entonces, ¿qué ocurre en ese esquema? Vos estás empezando a bombear, pues ya nadie te presta, vas al FMI, todo lo que ya sabemos, Megacanje y compañía, y empezás a bombear de donde no hay, le estás empezando a sacar. Entonces este gobierno, al final, que no es estatista, termina siendo más complicado para la propiedad de los depósitos, la propiedad privada de los depósitos de la gente, termina siendo más complicado y más estatista que los anteriores, que sí le tenía mucho más respeto a los depósitos de la gente. Estamos charlando con Martín Burgos, yo insisto, está diciendo cosas que por lo menos yo no venía escuchando hasta el momento, y Martín Burgos advierte, sí, porque las agendas pueden parecer atractivas, interesantes, picantes, pero de fondo está pasando todo esto. Déjame hacerte una última pregunta, Martín. También escuché como parte de los argumentos, incluso el propio Juan Manuel López, en un momento en esa conversación con Ernesto Tenenbaum, le dice que no hay otra alternativa. Que bueno, que está bien, que es un riesgo, que ir al fondo siempre termina de la misma manera, aunque el ajuste ya se haya hecho, etcétera, pero que no hay otra alternativa, que es esto o la crisis, o una crisis muy, muy fuerte y más ajuste. ¿Hay otra alternativa? ¿Hay una dificultad para plantearle a la sociedad una alternativa posible y que la política se vea obligada a tomarla y a evaluarla a la hora de tomar decisiones o votar cosas como esta? Sí. Yo creo que obviamente hay muchas alternativas. Este gobierno es solo crisis a repetición, va a ser eso, porque si no tenés reservas, si no podés generar divisas, estás esperando inversiones que no van a llegar nunca, es un poco como la lluvia de inversiones de Macri. Evidentemente, este año es imposible que crezcamos en estas condiciones, no va a haber crecimiento, porque para crecer necesitas importar y para importar necesitas divisas, cosas que no tenemos. Yo creo que sí, hoy es tiempo de plantear seriamente algunas cosas. Pero ¿cuál sería la alternativa política? ¿Cuál sería la alternativa a este momento económico? Me imagino no hay alternativa sencilla, pero ¿cuál sería una alternativa para que se convierta, para generar los dólares necesarios, para que haya crecimiento económico? Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer,
que no se están haciendo más. Obras públicas, todo lo que son los gasoductos para que salga la energía, todo eso es el Estado invirtiendo para que se generen más exportaciones. Hacer planes en serio para que efectivamente vaya más exportaciones. Hay un tema evidentemente con el campo, que no es más el campo de la 125, que es un campo totalmente distinto. Este campo, cuando uno empieza a hablar con gente como Pedro Peretti, que conoce muy bien todo esto, lo que vos ves es que es más parecido al campo, a los campos que estaban rematándose en los años 90, con un tipo de cambio y con una macro muy parecida a esta, pero además con retenciones de 35%, ahora las bajaron, pero también el campo necesita algo, digamos, algo lo tenés que ayudar en algún punto y transformarlo, que pase de la soja a hacer vacas, porque hoy por hoy la soja ya no sirve más, China no quiere más soja, no sabemos qué exportarle a China. Bueno, empecemos a exportarle carne, si es lo que quieren, pero eso requiere tiempo y sobre todo inversión, política pública. Necesitas un INTA fuerte y este gobierno está recortando justamente en el INTA, ¿sí? Entonces me parece que hay un montón de cosas para hacer. Es el modelo en general que es problemático. A veces uno se termina quedando en la discusión si hay que devaluar o no hay que devaluar. Sí. La devaluación es solo un instrumento, el tipo de cambio es solo un instrumento. Puedes tener un modelo que genere divisas, que genere distribución del ingreso, si vos tenés, lo podés tener con un tipo de cambio alto o con un tipo de cambio bajo. El tema es el conjunto de herramientas que forman ese modelo económico y que efectivamente hay que volver a pensar algo que sea distinto, obviamente, de lo que hizo Alberto Fernández, sobre todo en la parte macroeconómica, pero hay muchas cosas que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en lo micro, en la parte de la producción industrial, en la parte de las economías regionales, que me parece que son muy rescatables, y bueno, seguramente la mayor búsqueda, me parece, en este momento es una macro distinta. A ver, Martín, es otra charla, pero cerramos acá la nota con la idea de que va a tener que encontrar la política el modo de interpelar a la ciudadanía con una alternativa económica, porque si no, la encerrona es, bueno, es esto o el precipicio, y frente a esto del precipicio aparece la posibilidad para que distintos sectores de la política terminen legitimando otra vez una ida al fondo. Me parece que hay un desafío ahí para la política, volver a convencer a buena parte de la ciudadanía de que hay otra manera de hacer las cosas y que no implica ni un ajuste sí o sí, ni un vínculo con el Fondo Monetario, ni una deuda de estas características. Martín, gracias, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Martín Burgos charlando con nosotros, creo que fue muy claro, creo que nos puso una advertencia que no teníamos en el horizonte y la necesidad de rápidamente poder plantear una alternativa, por lo menos para que entre en discusión. Porque yo insisto, en definitiva, en ese argumento o de Pichetto o de López, muy necesario para los 129 votos, para ir a ciegas al Fondo Monetario, termina en el fondo del argumento está la idea de, bueno, es esto o la distopía, como si esto no lo fuera, no importa. Pero es esto o la crisis, o es esto o más ajuste. Lo que plantea Martín Burgos es, lo que pasa es que este camino también es más ajuste, es esto y más ajuste. Un país endeudado, una devaluación que por lo menos se va a postergar, más allá de lo que de las elecciones, y consecuentemente más ajuste. 5:10. Que vuelvan las ideas.